Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos y apuntes para un museo de Tomé. Recordando que este es un proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional o FNDR Subvención Cultura, el 20CU0383. Y en esta ocasión nos acompaña Carmen Menares. Bienvenida, Carmen. Hola Carmen. Hola, gracias por la Hola. invitación. Carmen es Carmen Menares es antropóloga y magíster en estética latinoamericana. Tiene una vasta experiencia en instituciones asociadas a los museos, centros culturales y otras instituciones culturales, sobre todo en el ámbito de la educación y mediación. Entre algunos de estos espacios, Carmen ha tenido experiencia en el Museo Mapuche de Cañete, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el Centro Cultural Gabriela Mistral, más conocido como el GAM, y el Museo de la Memoria. Actualmente Carmen es la directora del Observatorio de Mediación Cultural y nos va a acompañar en este diálogo para pensar este museo para Tomé. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenida Carmen. El alcance, Gonzalo, que Carmen, y ahí Carmen nos puede aclarar, antes de comenzar con el diálogo, que llegó a Tomé por un ejercicio con el GAM, ¿cierto? Ahí entiendo que empezó el No, vínculo de Tomé, o sea, ¿no? en Creo. ese minuto ese trabajo lo hicimos con el anterior Consejo de la Cultura, con el Mm, área de artes visuales o artes de la visualidad, que tenía como objetivo hacer como un mapeo de la situación de las artes visuales en diferentes regiones en Chile, ¿no? Y parte de ese diagnóstico fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Todavía tengo ahora guardada la foto, ese ejercicio del tejido que hicimos mm. eh, con lo que encontramos en la playa. Es Sí, un poco para mencionarle a quienes nos van a ver que Carmen no es tan ajena a Tomé, si algo de experiencia tiene en el territorio, digamos. Y antes de comenzar con el diálogo formalmente, aclararles y contarles a quienes nos ven, aunque parezca repetitivo, pero el ejercicio con Carmen va, va a tratar un poco de la experiencia de ella en diferentes ámbitos de la cultura, los museos, y después, de forma escrita, va a ser una bajada en lo que nos toca más como Museo de Tomé y lo local. Y después el proyecto continúa con programas de radio y finalmente con un cuadernillo didáctico que se va a repartir en algunas escuelas de Tomé, o sea, para tenerlo más o menos claro la perspectiva y el rol que tiene Carmen en este proyecto. Empezamos entonces Sí, con la primera pregunta. adelante. Eh, nosotros sabemos que Carmen trabaja en un observatorio de mediación cultural. Para empezar, yo creo que lo lógico es un poco que nos cuentes desde tu perspectiva qué función tiene un observatorio de mediación cultural y para empezar, qué es la mediación, en términos más claro. concretos. Lo que pasa es que bueno, es una plataforma independiente que se viene pensando hace harto tiempo y que nace también en conjunto o en paralelo como una iniciativa, una eh, intención de crear también una cooperativa de mediadores y mediadoras que se dio hacia fines del 2017, 2018. Y el 2019 yo tomé la decisión de levantar finalmente el observatorio, en conjunto también con parte de los mediadores que formaban parte, que participaron de ese proceso o experiencia cooperativa, ¿no? Dando primero un espacio
generar capacitaciones, talleres, cursos, porque una de las cosas que teníamos bien claro es que el concepto en sí no es muy fácil, ni muy sencillo, ni tampoco muy conocido por todo el mundo, ¿no? Hay colegas y parte de quienes, con quienes trabajamos que vienen desarrollando investigación en mediación de la lectura de hace muchos años, que a diferencia de otros ámbitos de la mediación tiene muchísimo más años de expansión y difusión. Entonces es algo que se conoce más, ¿no? Porque además hay más bibliografía en español, ¿no? A diferencia de los otros, de los otros sectores de alguna forma que trabaja la mediación, que son menos conocidos. Entonces partimos como ese 2019-2020 trabajando, o sea, directamente el 2020-2021, perdón. Generando espacios de formación, cursos, talleres, ¿no? Eso fue como la primera iniciativa. Y luego en el desarrollo de algunos textos que tienen que ver con el mismo tema. Fundamentalmente trabajamos más a largo plazo, ¿no? Como en una mirada muy clara de que es un tema que nos interesa instalar, que no está instalado del todo, ¿no? No está legitimado tampoco del todo en muchos sentidos y ha ido muy de a poco. Yo diría que en Santiago en particular, recién desde el 2010 es que se empieza un poco a hablar del tema y ya empezamos después 2012, 13 ya está un poco más instalado y ya el 2015 ya se puede estar pues, pensando en que ya se expande y de alguna forma todos entendemos algo respecto al concepto, ¿no? Pero como tal, en 2015 ahora es muy poco tiempo, digamos, no hay la construcción de un campo como tal, ¿no? Como en otras partes donde efectivamente hay una producción de conocimiento, hay generación de ejercicios de reflexión al respecto, y además de especializaciones. En Santiago sí ya hace harto más tiempo hay un diplomado en mediación y desarrollo de públicos de la Chile, pero partimos con la Andrés Bello ahora, recién este año, con el diplomado también en mediación cultural, artístico y patrimonial, que tiene un enfoque aplicado, ¿no? O sea, que tiene un enfoque en que una mitad del tiempo los estudiantes trabajan más a fondo en términos conceptuales, teóricos, y ya la segunda parte es práctica. Prácticas en instituciones culturales directamente, generando dispositivos y ¿cómo se llama? Experiencias de mediación con distintos públicos, ¿no? Entonces, eso es como lo que empezamos este año con experiencia que nos invitaron desde el Andrés Bello a formar parte, tenemos un convenio de colaboración con el Andrés Bello para formar parte de este proyecto que nos parece fundamental, ¿no? Como para ir generando también ese campo que no existe, ¿no? Como en términos formales, ¿no? En ese sentido también la mediación es algo en sí un concepto problemático porque tiene muchas definiciones, ¿no? Y tiene muchas formas de entenderse también en la práctica. Pero nace fundamentalmente de la constatación ya en los años 90, desde las políticas públicas en Francia en particular, de la constatación de que las instituciones culturales tenían un problema de exclusión social, que ya los estudios de público inaugurados por Bourdieu, ¿no? En los años 60 estaban dando cuenta muy claramente que
eran espacios de exclusión social, ¿no? Entonces, el tema de la inclusión es parte inherente del nacimiento de la mediación. Y también desde la institucionalidad, porque desde otros espacios de la política cultural se había trabajado más desde lo territorial, lo comunitario, ¿cierto? Que venía mucho de los años 70, en que nacen todas estas otras como experiencias de trabajos en la museología comunitaria, en la nueva museología, también los teatros sociales, que estaban trabajando mucho desde lo comunitario, ¿no? Pero la mediación tiene de alguna forma esa diferencia en que nace desde la crítica institucional de alguna forma, nace de hacerse cargo de eso, ¿no? De generar algo respecto de esta situación que se venía dando, se estaba poniendo en evidencia hace demasiados años, ¿no? Entonces nace como al alero de esta idea y de la expansión de la noción de educación dentro de los museos en particular. O sea, si uno lo sitúa o lo quiere situar un poco la discusión, es una discusión de los museos en específico. Carmen, ¿sí? según tus palabras se desprende que el trabajo de mediación es un campo en desarrollo, que hay muchos déficits aún. Y según tu evaluación, ¿qué es lo que falta? ¿En qué términos? ¿En términos de mayores recursos, de políticas culturales públicas? ¿Qué es lo que falta para que la mediación, el trabajo de mediación cultural tenga una mayor valoración dentro de las instituciones culturales, en nuestro contexto? Sí, yo creo que más que mayores políticas públicas, creo en esto lo hemos conversado un montón, pero hay como un imaginario muy fuerte en torno al tema de, bueno, esto también, porque también ya lo daba cuenta, ¿no? En que sobre todo en el arte, ¿no? Que el arte nos enseña, las apreciaciones son como, se generan de manera independiente, autónoma, ¿no? Y todos esos como preconceptos están muy como insertos, encarnados no solamente como en los agentes culturales, sino que también en muchos artistas o incluso también en los mismos, las mismas personas que generan las políticas públicas, ¿no? Como que solo basta con una relación directa con el arte para que de alguna forma se genere como mayor vinculación de los públicos con, con la producción artística en general. Entonces es complejo porque finalmente lo que se hace es desbaratar muchos presupuestos, ¿no? Desde qué entendemos por cultura, qué entendemos por arte, cuáles son o cuáles debieran ser los sujetos beneficiarios de las políticas públicas en cultura, ¿no? Si solo los artistas, solo los gestores, o se requiere una mirada de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que donde estén involucradas las distintas comunidades y teniendo una perspectiva de intervención social respecto a ciertas situaciones de las cuales se hace cargo. Entonces, la mediación en muchos sentidos, como desde la perspectiva de la política pública, en términos como prácticos en muchos casos, se hace cargo de pensarlo
todo esto desde una noción más social, ¿no? Desde una perspectiva de la intervención social a través de las artes, de la participación social a través de las artes, donde efectivamente lo que se quiere es generar el vínculo, ¿no? Y que muchas veces queda la producción artística, el arte, o lo que se como en forma no secundaria, pero forma parte de, no es el primer, no es lo primero que nos interesa de por sí, ¿no? Como que hay una perspectiva muy que hay que modificar de alguna manera, ¿no? O que falta rato todavía como para que se entienda la mirada, ¿no? Desde, por ejemplo, el caso del Museo Mapuche Cañete, ¿no? Que es una de las pocas experiencias que se trabaja desde la institucionalidad museal, no comunitaria, desde la institucionalidad museal pública, porque es un museo público, ¿sí? Es un museo del Estado, y que se abre a la construcción de una narrativa en conjunto con las comunidades, co-construida con ellos, trabajada directamente con participación de las propias comunidades. Es un quiebre y genera un quiebre, ¿no? Y de todos los años que han pasado, que son muchos, porque el Museo Mapuche de Cañete fue mi, ¿cómo se llama? Cuando uno sale de la universidad, Práctica. fue mi práctica. De todos esos años. ¿Y podría entenderse entonces que esa experiencia en el Museo de Mapuche de Cañete se genera esta relación entre museología participativa y mediación cultural, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. O sea, hay de todas formas una relación, un vínculo muy estrecho entre la participación como la inclusión en la mediación, y en eso la museología participativa con la mediación tienen muchos puntos en común, ¿no? Muchas cosas que son como objetivos en común, ¿no? Objetivos tan que los vinculan directamente, ¿no? Carmen, ¿Mm? Carmen, un poco para ponerlo un poco en concreto, que lo que has venido contando, un poco para comentarle a la gente que nos ve bien, cuando uno va al museo, ponerlo en términos bien prácticos, así, cuando uno va al museo generalmente se encuentra con el tradicional guía, ¿ya? Con el guía del museo, y que en términos técnicos es un mediador cultural, un mediador artístico, etc. Pero muchas veces pasa que lo que te cuenta es de una mirada bien vertical, digamos, a veces ni siquiera hay una instancia en que, digamos, el público, el que asiste o el que participa, puede verse involucrado en lo que narra. Entonces, y eso provoca distancia, provoca exclusión, lo que ha estado comentando. Y a diferencia de lo que comentas con el Museo de Cañete, es que el público, en este caso, o las comunidades que giran en torno al museo, logran intervenir en que lo que se cuenta, en el caso del mediador, digamos, sea algo que legitimado por ellos. Claro. Que hay intervención de parte de la comunidad, un poco para ponerlo en términos bien prácticos, ¿no? Sí, o sea, ¿cierto? claro, lo que pasa es que las discusiones hoy día están en torno en cuál es la diferencia entre la educación y la mediación, etcétera. Pero sí lo sintetizamos y sí tiene una súper buena síntesis de que por eso nace desde los museos, ¿no? Porque nace bajo la idea de ampliar el rol del educador en un museo, ¿no? Que va más allá de la guía, ¿no? Como bien tú dices, que en general
tiene un rol muy de repetir un discurso ya dado, ¿no? Y que es vertical, que viene desde el curador, que lo repite hacia la gente con el único objetivo de entregar información y no educar en ese sentido. La mediación desde otro lugar busca precisamente generar reflexión, enseñar a dar espacios de la generación del diálogo, la construcción de un pensamiento crítico respecto a lo que se ve, cómo se ve, ¿no? Qué es lo que se ve, etcétera, ¿no? Y qué es lo que está detrás de lo que se ve, ¿no? Esos son los discursos que están detrás de lo que vemos. Por eso tiene mucho... mucha relación con perspectivas de la pedagogía crítica o de las perspectivas más críticas, ¿no? Desde el educador. Ahora, la diferencia también que pasa con la museología participativa es que muchas veces, en algunos otros casos, no en Chile, pero en otros lugares, la expansión de los departamentos de educación van incluso a estas como departamentos que trabajan en términos territoriales, ¿no? Entonces es donde se está construyendo constantemente un vínculo y una relación con las comunidades con las comunidades con las que tiene algún tipo de relación el museo en particular, ¿no? Y ahí es donde puede tener vínculo en la museología de lo que pasó en el Museo Mapuche de Cañete con estos procesos de mediación, ¿no? Lo que yo decía era que hace tanto tiempo, pero sigue siendo más bien un caso excepcional el Museo Mapuche de Cañete, más que algo que haya generado o que uno pueda ver, que sean prácticas que se vayan como replicando, ¿no? Si bien ha habido grandes cambios, ha ido siempre de a poquito, ¿no? Por eso yo decía que es todo un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma desde de los museos en particular y las instituciones culturales que en general tienen una relación vertical, ¿no? Una relación muy desde el sujeto que sabe, conoce hacia las personas que no están completamente alejadas o por el otro lado quienes tienen mucho más una relación cotidiana con las artes o con la cultura, ¿no? Y aquí es un cambio de paradigma que significa trabajar no tanto desde, pero trabajar o con los públicos y con las comunidades, entendiendo que el museo y la institución cultural es parte de una realidad social, es parte de la sociedad y en ese sentido tiene ciertas ¿cómo se llama? Responsabilidades también con respecto al lugar donde están y de lo que hacen, ¿no? Y paradigma que también, o sea, el panorama que nos da igual es un poco triste en el sentido que, como dices tú, no ha logrado permearse a las otras instituciones. Y ahora saco el otro paradigma, el tema del enfoque de género también, de los museos, que también tiene directa relación con la mediación. Total. O sea, todo va. Para mí no hay mucha. Esto también lo hemos discutido un montón de veces con Paulina Larrañaga, ¿no? Para nosotros no hay mucha diferencia entre como separarlo como de cosas, de paradigmas de participación y de el enfoque de género, porque finalmente en muchos casos se reduce el enfoque de género a pensar en
darle un espacio a las mujeres que no han tenido. Y esa es una reducción, es mirarlo desde una perspectiva muy simple, ¿no? Porque el enfoque de género va mucho más allá, es una crítica precisamente a una sociedad que se construyó bajo ciertos pensando que que todo giraba en torno a la figura masculina, ¿no? El androcentrismo. Y eso en los museos, que la figura de lo masculino occidental, de alta cultura, qué sé yo, es el perfil de los públicos, al menos de los museos del siglo XVIII y XIX, ¿no? Entonces, ahí es donde el enfoque de género, sobre todo en los museos, se ve muy claramente en la crítica del androcentrismo, ¿no? En que el sujeto masculino, occidental, blanco, de clase alta, con alta educación, ¿no? Adulto, es el marco del público, ¿no? Y todo el resto queda excluido de esa. Por eso se construye una cultura que es donde el centro, el sujeto central es ese masculino, ¿no? Entonces, el enfoque de género con perspectivas como la mediación, que tienen que ver con generar inclusión, integrar a todos estos otros colectivos por medio de procesos de escucha, de participación, van de la mano, ¿no? Para otras de mis compañeras, no son cosas que son muy distantes ni diferentes, ¿no? Porque finalmente nuestro objetivo es el mismo. Nuestro objetivo es primero dar cuenta de las exclusiones o los sistemas de exclusiones y propiciar espacios de inclusión, de escucha y participación en todo sentido. Entonces, en ese sentido, es un poco romper con ese sistema de jerarquías, con esa verticalidad de la que estábamos hablando antes, y propiciar más bien la horizontalidad, ¿no? sí, o sea, en estos espacios de escucha siempre uno debe pensar la construcción primero de un conocimiento colectivo y desde ese sentido también plantearnos desde las horizontalidades, ¿no? Que de otra forma no se puede tampoco, porque generar espacios de participación. Perdón, acaba de pasar mi hija corriendo. Está bien. Que venga a participar. Carmen, Un poco tú risa. mencionas, bueno, estamos hablando de varios desafíos para un posible museo. Bueno, no solo para un museo en Tomé, sino que para la realidad de los museos en Chile y en muchos otros países, que hay muchas cosas por superar. Como para ir bajando a la idea de Tomé, ¿cómo lo ves tú? Un museo que aún no tiene colección, el trabajo de mediación excede la colección, excede el espacio físico, es un trabajo que va mucho más allá. ¿Cómo lo ves tú para un museo que se está pensando? Una Yo al oportunidad. contrario, muy por el contrario, creo que todas estas como camisas de fuerza que yo les digo que puede haber parecido como una mirada como negativa, pero en verdad yo no tengo una mirada negativa, al final son todas como oportunidades, pero esas camisas de fuerza finalmente son mucho más fuertes en los espacios como hegemónicos, ¿no? Más fuertemente centralizados, ¿sí?
que no sucede en casos como las experiencias que ustedes están llevando a cabo en Tomé, ¿no? Donde además llevan un trabajo de hace mucho tiempo con la propia comunidad, que además es una comunidad excepcionalmente vinculada con el tema del patrimonio. Entonces, creo que es una gran oportunidad más bien de pensar en una construcción de un museo desde Tomé, a partir de ciertas nociones que tengan que ver con la participación, con la mediación y con todas estas nuevas perspectivas. Es mucho más, no sé, no diría que es fácil, pero más posible de alguna manera, ¿no? Es más probable. Sobre todo y en particular si no tienes colección, porque finalmente a través de la mediación y un trabajo desde la participación, tú puedes generar una colección que tenga mayor potencia si es vinculándose desde el día uno con las comunidades, ¿no? A través de las donaciones de las comunidades o distintos otros formatos que puedan permitir ese involucramiento de la comunidad en el proceso de construcción. O sea, para mí es mucho tanto más, es así más probable. Que mencionaba que tanto es así que en los ejercicios que hicimos años anteriores, la comunidad nos ratifica, digamos, lo que tú nos mencionas, de incluir a los excluidos, la horizontalidad, todos esos temas que nos provocan muchas tareas. Esas camisas de fuerza. Sí. Sí, es que por eso digo que es más sencillo que estando en un museo consagrado que ya tiene una colección y que es central. Ahí ya hay como 5 camisas de fuerza en donde es más difícil generar procesos de vinculación, ¿no? Desde un inicio. Se puede, pero hay pies forzados que te van impidiendo un poco que sea más fluido, ¿no? Se puede de todas maneras, siempre se puede. Si están las voluntades, siempre se puede. Nos quedamos entonces con ese mensaje. Sí, que se puede. Sí, siempre se puede. Estamos Gracias, con el tiempo, Carmen. yo creo, ¿no? Estamos con el tiempo. Sí. Súper. Bueno, nos queda mucho Muchísimas más gracias. aporte de Carmen, nos queda más productos dentro del proyecto y para poder seguir aprendiendo mucho más en torno a lo que es la mediación, que para muchos es algo desconocido dentro del ámbito de la museística o de quienes no son parte de ese ámbito, que se plantea como un desafío, pero que se puede. Sí, Muchas sí, gracias, sí. Carmen. Gracias a Muchísimas gracias, ustedes. Carmen, por acompañarnos Muchas gracias. en este encuentro de diálogos y apuntes para un museo, este proyecto FNDR de Subvención Cultura Bio Bio, el 20CU0383. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.